Algunas cuestiones generales sobre los activos no financieros. Primero, una aclaración en particular. Nosotros vamos a usar la expresión activos no financieros para referirnos a partidas específicas del estado de situación financiera que cumplan las dos características siguientes. La primera característica es que va a cumplir la definición de activo, ¿m? Y la segunda es que no se trata de un activo financiero tal como está definido en la NIC 32, es decir, no es efectivo, no es un derecho contractual a recibir efectivo, no son acciones emitidas por otra entidad, no es un contrato que permite su liquidación en condiciones como la fija la NIC 32. A ver, estoy tratando de abrir el chat porque veo que alguien está diciendo algo. A ver, Elisa, no es un curso de valoración, es un curso sobre NIF esto. Como dijimos antes, no hay una técnica de valoración para una máquina. Hay miles de técnicas de valoración y ninguna va a estar bien sino la que permita reflejar el valor razonable de esa máquina en concreto. Con lo cual, antes de preguntarse cuál es la técnica de valoración, tendría que preguntarse cuáles son los elementos que convierten a la técnica de valoración en apropiada. Que eso es lo que le importan a las NIF, no cuál es la técnica que se usa finalmente. La NIF le pide razones a la técnica para decir que es una técnica aceptable en el contexto de las NIF. Pero no es una norma para tasadores la NIF. Es una norma para preparadores de estados financieros. Y la NIF 13, como dijimos antes, no tiene como propósito proporcionarnos técnicas de valoración, sino exigirle a la técnica de valoración seleccionada unos atributos cualitativos para que sea coherente con el objetivo de valorar a valor razonable. Entonces, técnica para valorar una maquinaria, hay muchísimas. Yo no me dedico particularmente a hacer valoraciones. Sí tuve que hacer muchas veces en mi vida profesional exámenes de informes sobre técnicas de valoración para ver si esos modelos, tal como los describen en esos informes, se ajustan a las características cualitativas de la NIF 13. Porque a mí, ya sea como preparador, ya sea como auditor, no me va a interesar saber el modelo de valoración. Lo que me va a interesar es poder tomar un informe sobre cómo se valoró y poder ver si la forma en la que se lo valoró es coherente con el objetivo que se fijó la NIF 13. Por ejemplo, si a mí me dijeran que el valor que se tomó para medir el valor razonable de un terreno es el avalúo fiscal, yo ahí podría concluir de que esa forma de asignar un importe no permite alcanzar el objetivo de medir a valor razonable. ¿Por qué? Porque salvo que me puedan demostrar que en el mercado las operaciones inmobiliarias tienen lugar por un valor aproximado al avalúo fiscal, el avalúo fiscal no tiene por objetivo fijar el precio al cual los participantes de mercado estarían dispuestos a comprar un determinado inmueble. Entonces, si a mí me dicen se hizo un avalúo sobre la base del avalúo fiscal, no, es incorrecto. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que en el caso de los activos fijos hay ciertas características adicionales que tenemos que tener en cuenta. Ahora lo vamos a ver en la presentación que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, ejemplos de lo que vamos a llamar activos no financieros, para los cuales después vamos a tener reuniones específicas: inventarios, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, activos biológicos, activos procedentes de exploración y evaluación de recursos minerales reconocidos de acuerdo con la NIF 6,
activos no corrientes mantenidos para la venta, clasificados y medidos de acuerdo con la NIF 5, ¿sí? Todos estos son ejemplos de aquello a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de activos no financieros. Recordemos que el objetivo de la información financiera es proporcionar información sobre la entidad que informa que sea útil a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre la asignación de recursos a esa entidad, y que el objetivo de los estados financieros, que es un tipo de informe específico dentro de la información financiera de propósito general, es proporcionar información sobre los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos de una entidad que informa, porque eso es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo que una entidad es capaz de generar y para evaluar la administración de la gestión de esos recursos por parte de los administradores, ¿sí? Partiendo desde ese punto de vista, uno va a estudiar a los activos en concreto porque el activo, en tanto recurso presente, controlado por la entidad como consecuencia de sucesos pasados, es un elemento que es relevante para comprender la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo. Es decir, cada activo, distinto a la caja, podría entenderse como una unidad de entrada de caja futuro. Si yo tengo inventarios reconocidos es porque espero convertirlos en caja por medio de la venta. Si tengo propiedad, planta y equipo reconocida es porque espero que su utilización en las operaciones de la entidad contribuya a la generación de flujos de efectivo. Si tengo un activo intangible reconocido es porque espero que la utilización de ese activo intangible de forma aislada o combinada con otros activos intangibles le permita a la entidad obtener entradas de efectivo. Por lo tanto, cada información sobre un activo concreto es información sobre entradas de efectivo futura a la entidad. Ahora bien, esta definición de activo y luego las definiciones específicas que aparecen dentro de cada norma, lo que van a atender son las características esenciales de un activo, pero no especifica las condiciones que se tienen que cumplir para reconocerlo como tal en los estados financieros. Las condiciones de reconocimiento y de baja en cuenta que nosotros estudiamos cuando revisamos el marco conceptual, las va a utilizar el IASB cuando elabora una NIF. También podríamos incluir acá el IFRS Interpretation Committee o el IFRIC cuando elabora una interpretación, o bien los preparadores, como vimos el lunes pasado, cuando tienen que seleccionar un tratamiento contable para una cuestión no prevista, siguiendo la jerarquía que está en el párrafo 11 de la NIC 8 y concretamente la referencia que establece el literal B de ese párrafo 11. Ahora, las condiciones que dan lugar a que una entidad reconozca o dé de baja en cuentas a un activo en concreto son las que se definen en cada norma NIF específica, no las generales que aparecen en el marco conceptual. Y como habíamos dicho, cuando una NIF en particular prescribe algo que está en conflicto con el marco conceptual, hay que darle prioridad a la NIF en particular. Por lo general, en las NIF encontramos pautas sobre cuándo reconocer un activo concreto y cómo medirlo en el momento del reconocimiento inicial, al momento en que la entidad obtiene el control por medio de una transacción individual. Sin embargo, cuando la entidad obtiene el control de un activo o de un grupo de activos por medio de una transacción específica, podría ser necesario usar pautas de reconocimiento y medición inicial diferentes, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo ahora.
Cuando una entidad compra un activo de forma individual, supongamos compra un elemento de propiedad, planta y equipo, tanto para ver la definición de propiedad, planta y equipo y poder hacer una clasificación adecuada, utiliza la norma específica, en este caso la NIC 16, para el reconocimiento inicial utiliza la NIC 16, para la medición inicial utiliza la NIC 16, para la medición posterior utiliza la NIC 16. Supongamos esto mismo para una partida de la NIC 38, un activo intangible. Para ver si se cumple con la definición de activo intangible, utilizaremos la NIC 38, reconoceremos a ese activo intangible en el momento inicial y lo mediremos inicialmente siguiendo los criterios de la NIC 38, y lo mediremos posteriormente utilizando los criterios de la NIC 38. Y si tenemos que medir una partida de propiedades de inversión, utilizaremos que compró de forma individual o que construyó individualmente, utilizaremos la definición de la NIC 40, reconocimiento inicial de acuerdo con la NIC 40, medición inicial de acuerdo con la NIC 40 y medición posterior de acuerdo con la NIC 40. Sin embargo, cuando la transacción que da lugar al activo no financiero dentro del estado de situación de la entidad no es una compra individual o una construcción llevada a cabo por la entidad, podrían tener que intervenir distintas normas para resolver la contabilización de ese activo en concreto. Por ejemplo, cuando uno habla de permutas, la NIC 16 tiene unos criterios específicos sobre cuándo se reconoce un elemento de propiedades, plantas y equipo incorporado por permuta y qué importe se le asigna en el momento inicial a ese elemento reconocido a causa de una permuta. No es objeto de esta reunión estudiar esas condiciones específicas, pero tenemos que saber que no es lo mismo una compra en efectivo o la construcción de un activo que hacer un trueque, una permuta de un activo por otro. Entonces ahí podrían intervenir otras secciones de la norma específica y no la norma general sobre reconocimiento. Ni hablar cuando la compra no tiene que ver con una adquisición individual o con una permuta, sino cuando ya estoy incluyendo a ese activo concreto en conjunto con otros elementos porque hago una compra en grupo, ya sea una compra que cumple las definiciones de combinación de negocios, siguiendo la definición de la NIF 3, o cuando es una compra de un conjunto de activos que no cumple la definición de negocios y le aplico el párrafo 2b de la NIF 3. Pero fíjense, para ver qué es propiedad, planta y equipo de todo ese conjunto de activos, para ver qué es propiedad de inversión, para ver qué es inventario, recurro a las definiciones de la norma específica. Ahora, para ver cuándo lo reconozco en el estado de situación del adquirente y por qué importa en el momento inicial, en esos casos recurro a la NIF 3. Y cuando ya está incluido en los estados financieros de la entidad que lo adquirió, voy a remitirme a la norma específica nuevamente, supongamos la NIC 38, si se tratara de un activo intangible, para la medición posterior. Y lo mismo con otros tipos de transacciones que pueden dar lugar a el reconocimiento en el balance del activo no financiero. Cuando uno se refiere a una operación que se liquida con acciones de la entidad, o mejor dicho, cuyo precio depende del precio de las acciones de la propia entidad, por eso es una transacción de pagos basados en acciones. En ese caso, para lo que es reconocimiento y medición inicial, interviene la NIF 2, y por ejemplo, cuando el gobierno me da un activo no monetario, un activo no financiero, como subvención, en ese caso, en el momento inicial, lo reconoceré y lo mediré de acuerdo con los criterios de la NIC 20. Es un resumen para comprender el enfoque que estamos analizando.
Alide, la diferencia sobre activo financiero y no financiero fue lo primero que explicamos cuando empezamos la presentación. Un activo financiero está definido en la NIC 32, ¿sí? Es efectivo, un derecho contractual a que me den efectivo, por ejemplo, una cuenta por cobrar por vender, por la cual voy a recibir caja. También instrumentos de patrimonio emitidos por otra entidad, por ejemplo, cuando yo compro acciones de otra compañía, eso es un activo financiero. O, por ejemplo, cuando tengo un contrato que me da derecho a acceder a mis propias acciones en una cantidad variable, eso también sería un activo financiero, con lo cual la definición de activo financiero está en la NIC 32, que fue lo primero que aclaramos. Cualquier otro activo que no cumpla la definición de activo financiero va a ser, por definición, un activo no financiero. ¿Sí? Es decir, la definición de activo no financiero es residual. Lo que se define es que es activo financiero, y activo no financiero será cualquier otro activo que no cumpla la definición de activo financiero. ¿Mm? Y por eso dimos todo el listado de ejemplos, ¿no? Inventarios, propiedades, plantas y equipos, activos intangibles, propiedades de inversión, un derecho de uso de la NIF 16, etc. ¿Mm? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se aplicaría esto que decíamos, ¿no? Si nosotros tenemos que aplicar o analizar una partida que cumple la definición de propiedades, plantas y equipo, para ver si lo que tengo que reconocer es un elemento de propiedades, plantas y equipo, me tendré que remitir al párrafo 6 de la NIC 16, cualquiera sea la forma o cualquiera sea la transacción que da origen a la partida en el estado de situación. Ahora, supongamos que estamos comparando dos tipos de transacciones distintos, compra individual versus combinación de negocios. El reconocimiento inicial, si se trata de una compra individual, se rige por el párrafo 7 de la NIC 16, mientras que si esa partida de propiedades, planta y equipo se adquirió por medio de una combinación de negocios, me tengo que regir por los párrafos 10 a 14 de la NIF 3. Si la partida de propiedad, planta y equipo se reconoció porque llegó a la entidad por medio de una compra individual, en el momento inicial voy a medir el importe de medición inicial guiándome por los párrafos 15 a 28 de la NIC 16. Mientras que si llegó a la entidad por medio de una combinación de negocios, utilizaré los párrafos 18 a 20 de la NIF 3. Pero cuando ya tengo reconocido y medido inicialmente a la partida, voy a tener que medir posteriormente en cualquiera de los escenarios recurriendo a los criterios de medición posterior que plantea la NIC 16 en los párrafos 29 a 63. De igual modo que tendré que basarme en los mismos criterios de baja en cuenta que plantea la NIC 16, y también tendré que plantearme los mismos criterios de información en nota que me plantea la NIC 16. ¿Sí? ¿En qué momento se podría generar una medición posterior? Me plantea Marco. Medición posterior quiere decir medir al momento a la fecha de preparación de los estados financieros, Marco. ¿Sí? O sea, como uno habla de medición inicial, es medición cuando reconozco al elemento. Medición posterior es en cualquier momento después de la fecha del reconocimiento inicial. En general uno dice, para poner un ejemplo, en el momento inicial, si compré un elemento de propiedades, planta y equipo, lo reconozco por su costo. En cada fecha de los estados financieros, sería medición posterior, lo puedo medir por el costo menos depreciaciones o por modelo de revaluación, de acuerdo sea la política contable que haya seleccionado para la clase a la cual pertenece ese elemento. ¿Sí? Eso es medición posterior. ¿Mm? Bien. Otra cosa importante cuando analizamos los activos no financieros es recordar aplicar el principio de materialidad que vimos la semana pasada
que está ordenado de algún modo por el párrafo 8 de la NIC 8. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una entidad podría no cumplir algún requerimiento prescripto por una NIF en concreto cuando ese no cumplimiento no altere las conclusiones del usuario de la información? Y en estos casos es muy común que las entidades tengan criterios o tengan políticas contables definidas para establecer umbrales de materialidad. Por ejemplo, una política de activación de activo fijo o una política de activación de inventarios, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, acá es importante utilizar el criterio de materialidad y para eso recordemos que tenemos el documento de práctica profesional número 2 emitido por el IASBI, que es algo así como un documento para poner en marcha o para poner en funcionamiento el criterio de materialidad descrito en la NIC número 8 y también en el marco conceptual, y, y establece 4 fases o 4 etapas para aplicar el principio de materialidad, ¿sí? Entonces eso simplemente recordar que hay que utilizarlo, y en este caso en particular las entidades lo suelen utilizar mucho cuando fijan estas políticas. Y después también tener en consideración un punto muy importante. Para poder medir y reconocer un elemento de activo no financiero, voy a tener que definir la unidad de cuenta, ¿sí? La unidad de cuenta, recordemos que era la partida que, o mejor dicho, el derecho o el grupo de derechos a los que se le aplican los criterios de reconocimiento y medición, ¿sí? Para poner un ejemplo, supongamos que la entidad Arboleda S.A. debe medir un bosque de coníferas. ¿Por qué? Porque la entidad se dedica a la tala de árboles y esta conífera no cumple la definición de planta productora de acuerdo con la NIC 16, por lo tanto queda dentro del alcance de la NIC 41 y tiene que medir, tiene que reconocer y medir a supongamos, cada pino. Porque se dedica después a cortar o a cerrar el pino y a talar el pino y a producir madera. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nivel voy a aplicar los criterios de reconocimiento y medición inicial? Voy a ver cuánto es o cuándo tengo que reconocer al bosque en su conjunto, o voy a aplicarlo pino por pino. Eso es definir la unidad de cuenta. Y cuidado porque generalmente las NIF me dicen cuál es la unidad de cuenta en términos generales, pero como habíamos visto cuando analizamos el marco conceptual, es parte del proceso de formulación de los estados financieros y parte de los juicios que hay que realizar, definir la unidad de cuenta apropiada. Si queremos ver otro ejemplo, pensémoslo de este modo, ¿no? Una entidad tiene que utilizar, bueno, en realidad sería la NIC 16, párrafo 7, ¿no? En este caso, está mal la referencia normativa, después lo voy a corregir. Entonces, tiene que adoptar por primera vez las NIF y tiene que medir un elemento de propiedad planta equipo. Y supongamos que tiene varios inmuebles. Entonces, ¿qué va a definir que es la unidad de cuenta? Cada combinación de edificación más terreno, es decir, cada propiedad, o va a decir, voy a medir los terrenos por un lado y las edificaciones por otro. No estoy diciendo que sea posible, quiero decir que son los juicios que tenemos que plantearnos al momento de identificar la unidad de cuenta. Entonces, esto forma parte del proceso de formulación de los estados financieros. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno, otro tema que tienen en común estos activos no financieros es que cuando a estas partidas se las reconocen inicialmente por medio de una transacción que no es una transacción colectiva, es decir, cuando se los reconoce por medio de una compra individual, por medio de la construcción del activo, por medio de su recepción a través de una subvención del gobierno, por medio de una transacción que consiste en un pago basado en acciones, es decir, por medio de una operación que queda fuera del alcance de la NIF 3, en el momento inicial a esa partida se la suele medir por su costo. ¿Mm? O por algún elemento que para efectos subsecuentes va a funcionar como si fuera el costo. Entonces, si uno se refiere al glosario de términos de las NIF, ustedes saben que las NIF, además de tener la introducción, el prefacio, el marco conceptual, todas las NIF, las NIC y las interpretaciones, al final tiene un glosario de términos de cuestiones o expresiones que se usan a lo largo de las NIF en un mismo sentido. Y dentro del glosario de términos se define que costo es el importe de efectivo equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción. Eso es cuando yo pago en algo que no es efectivo, ¿sí? O cuando sea aplicable el importe atribuido a ese activo cuando se lo reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIF, por ejemplo, la NIF 2. Con lo cual, acá se nos está planteando el concepto de costo básico, ¿sí? Sumas de efectivo más valor razonable de aquellos activos que entrego que no son efectivos. Sin embargo, cada NIF específica que se refiere a algún tipo concreto de activo no financiero podría requerir que en el costo de un activo en particular la entidad incluya conceptos adicionales. Por ejemplo, costos incrementales, la porción de los costos indirectos de fabricación, costos por desmantelamiento, de restauración o similares, costos financieros. Entonces, esperen que ahí estamos. En el caso de los bienes adquiridos, generalmente, sí digo generalmente porque no es que en todos los casos sea igual, generalmente se los va a medir por la base general del costo más la porción asignable de los costos relacionados con la compra y con el control de calidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno compra inventarios, uno tiene que incluir dentro del precio del inventario el costo que paga por el flete, por trasladar ese inventario hasta los depósitos de la entidad, y si existe algún tipo de control de calidad que se requiere para poder aceptar al activo como parte del stock de los inventarios, también los costos que demanda ese control de calidad se los incluye dentro del valor del inventario. ¿Sí? Eso estamos hablando de los costos de control de calidad que no tienen que ver con el esfuerzo de venta, ¿no? Porque si tiene que ver con un control de calidad que se hace de cara al cliente, está más relacionado con los gastos de comercialización que con el costo del activo. Cuando habla del costo, estamos diciendo el importe por el cual lo voy a incluir en el balance en el momento de reconocimiento inicial. En el caso de los bienes que la entidad produce, ya sea inventarios de fabricación propia, pero también podría ser una planta industrial que la entidad fabrica, o también podría ser el caso de una propiedad inversión que la entidad construye, tiene que incluir dentro del costo todos los insumos, los costos de conversión, tanto los variables como la parte fija, ¿sí? La parte fija que
le corresponde a ese activo concreto, ¿no? Uno tiene que hacer una distribución porque utiliza lo que en costos se suele llamar como costeo histórico normalizado resultante. Es decir, uno tiene que incluir el valor del costo, o sea, tiene que incluir los costos de fabricación indirectos sobre una base normal de fabricación. Este fue un problema muy interesante que apareció con la entrada en escena de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque como muchas entidades, por un tema de suspensión de actividades, empezaron a trabajar por debajo de la capacidad normal, pero tenían la misma estructura fija, tenían que absorber los costos de producción sobre la base del valor normal, y eso dejaba en evidencia una serie de gastos que no se podían incluir dentro del valor del activo y que había que presentar directamente como gasto en el estado de resultados. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo numérico para que se comprenda lo que estoy diciendo. ¿Visualizan bien la hoja de Excel? Sí se la puede observar. ¿Sí? Bueno, supongamos que para fabricar un producto la entidad tiene que incurrir en materias primas, tiene que gastar mano de obra, tiene que incurrir en costos fijos variables, perdón, en costos indirectos de fabricación variables y en costos indirectos de fabricación fijos. ¿Mm? Y supongamos que el total, ¿sí? El total de todos estos costos fue de 1000 en el caso de materia prima. Supongamos que los costos de mano de obra fueron 5000, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación variable fueron de 15, fueron, supongamos, sí, 15.000, y los costos de estructura fija fueron 50.000, ¿sí? Durante el mes de abril del 2020. Con lo cual, en ese mes, en total, el sector de producción tuvo un costo de producción total, ¿sí? El costo de producción total de ese mes fue de este importe. Ahora bien, me indica que en ese mes, ¿sí? La cantidad de producción alcanzada fueron 20.000 unidades, ¿sí? El producto que fuera, lo que hayamos producido por medio de este proceso, pero que la cantidad de producción normal, ¿qué quiere decir cantidad de producción normal? La cantidad de producción que habitualmente la entidad alcanza en condiciones replicables en situaciones de funcionamiento normal. En realidad, por mes la entidad fabricaba 85.000 unidades. O sea, tuvo una caída en el nivel de actividad respecto de lo que fabricó este mes representa una caída del 76% del nivel de producción. Entonces, cuando uno ve qué parte es activo y qué parte es gasto de todo esto, lo primero que vamos a hacer es clasificar esto entre si son costos fijos o variables. Este es variable, este es variable, este es variable y este es fijo. ¿Sí?
Esto es variable asumiendo que yo a los empleados les pago por cantidad de producción. La realidad es que muchas veces se le paga independientemente de la producción alcanzada o hay un mix, pero asumamos que en este ejemplo es variable. Entonces, esto integra el activo, esto integra el activo y esto integra el activo. Pero los costos fijos, ¿cómo los voy a absorber? Los voy a absorber dividiendo 50.000 en la cantidad de producción normal y multiplicándolo por este importe, que es la cantidad de producción alcanzada. Por lo tanto, el total de la producción tiene, o sea, el total de los costos de producción que van a ir al activo son 32.765, generando un costo unitario de 1,64. ¿Sí? Este es el costo unitario de producción. Y en el caso de lo que va a ir al gasto, va a ser la parte de este costo fijo que no absorbí en las unidades de producción. Es decir, si yo tengo que absorber 50.000 entre 85.000 unidades, pero lo absorbí solamente en 20.000, me faltaron 65.000 unidades producir, ¿no? Me faltaron la diferencia entre este importe y este importe de acá. Con lo cual, este valor de acá tiene que reconocerse directamente en el gasto. Fíjense que la sumatoria de lo que es activo y la sumatoria de lo que es gasto me da el total del costo de producción. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en todo este contexto de COVID-19? Encontramos que las empresas que trabajaron por debajo del nivel de producción normal, que fue la gran mayoría, han tenido que reconocer directamente en el gasto 38.235. No pueden ese mes tomar 71.000 y dividirlo en 20.000 y decir en los meses en los cuales tengo baja producción el costo unitario es más alto y en los meses en los cuales tengo alta producción el costo unitario es más bajo, sino que tengo que buscar un valor normal y distribuir sobre la base de ese valor normal para que los cambios en los niveles de producción no generen modificaciones en el costo de producción unitario, excepto cuando lo que esté ocurriendo es que se modifique la frontera de tecnología alcanzada y se esté cambiando la tecnología de producción. Entonces eso sí puede justificar modificar los normales. Bien. Entonces, en el caso de los otros bienes incorporados individualmente, por ejemplo, los que se reciben por medio de una subvención, los que se compran en una transacción de pagos basados en acciones, generalmente se miden por el valor razonable en la fecha de reconocimiento inicial. Incluso los que se reciben por medio de una permuta, ¿sí? Por medio de un aporte del accionista, ¿sí? En general se reconocen por el valor razonable en la fecha de reconocimiento inicial. Digo generalmente porque, por ejemplo, si uno se dirige a la NIC 20, si una entidad recibe recibe a título gratuito de parte del Estado un activo no financiero, en la NIC 20 lo va a llamar no monetario, pero sería un activo no financiero, y esa es la transferencia de recursos que le hace el Estado a la entidad para decir que existe subvención, la NIC 20 va a permitir que directamente no se reconozca el activo dentro del balance, o que se lo mida a valor razonable, o que se le asigne un valor simbólico. Por eso digo que todo lo que estamos viendo acá son aspectos generales, dice conceptos que generalmente se incluyen en el costo inicial. Esto no es una clase ni de NIC 2, ni de NIC 16, ni de NIC 20, ni de NIC 40, o sea, son conceptos que queremos clarificar
antes de que tenga las clases específicas de cada una de estas partidas del estado de situación. ¿Sí? Después también hay veces que se utiliza un importe en sustitución de lo que habría sido el costo o costo depreciado, que es lo que llamamos costo atribuido. Esto, los que hemos participado en procesos de adopción por primera vez de las NIF, lo hemos vivido muchas veces, donde, por ejemplo, los elementos de propiedad planta equipo, en lugar de reconstruir cuál habría sido su costo original y recalcular cuál habría sido su depreciación hasta la fecha de transición a las NIF, utilizamos en la fecha de transición un valor razonable como costo atribuido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir costo atribuido? Que el importe reemplaza al costo, pero para todos los efectos subsiguientes tiene las mismas consecuencias que haber medido al costo. ¿Sí? Eso quiere decir costo atribuido. Por eso hablamos de costo atribuido. Hay un importe al que le atribuimos la calidad de costo, aunque no lo calculamos, siguiendo las reglas que se usan para medir en general los costos. ¿Mm? Y hago hincapié en esto, son reglas para medir los costos en general, porque por ejemplo, la NIC 16 y la NIC 40 va a requerir que se incluya dentro del costo aquellos costos que están relacionados con el retiro, la rehabilitación, el desmantelamiento, el cuidado ambiental, ¿sí? O la restauración ambiental. Y eso es una cuestión específica que lo trata esa norma en particular. Lo que estamos tratando de sentar precedentes son de los conceptos generales que van a ir viendo en las distintas normas. Y un tema sobre el cual sí me gustaría hacer un hincapié específico es el de la NIC 23. ¿Sí? La NIC 23, ¿sí?, va a plantear un desafío para la entidad, porque va a implicar que la entidad tenga que aplicar unos criterios para poder asignar. A ver, me están diciendo que no se ve la presentación. ¿Se ve la presentación o no se está viendo ahora? Por el momento no, Hernán, solo estamos viendo ¿qué te diré? Como que está apagado tu... Como que está apagado el... Ajá. Ah, a ver si... sí. Voy a compartir. Sí, no sé por qué se descompartió. ¿Ahora sí? Hola, ¿ahora se ve? Ya, ¿Sí? ya se Bien, lo puede ver. perfecto. Entonces decía que el problema general del que plantea la NIC 23 es cuando los costos financieros relacionados con un activo no financiero deben incluirse en el costo de ese activo. ¿Mm? Es decir, una entidad financia la compra o la construcción de un activo no financiero tomando un préstamo, por así decirlo. Ese préstamo devenga interés. Entonces alguien podría decir, bueno, como los costos necesarios para poder adquirir un activo forman parte del costo total que uso para medirlo en el momento inicial, los costos financieros los voy a activar. Otro podría decir, no, momento, porque este no es un costo necesario para adquirir el activo, es un costo relacionado con la forma en la que decidiste financiar a la adquisición del activo, pero no tiene que ver con la función de compra en particular. Entonces, en general, en la doctrina contable existen dos posiciones extremas. Una posición sería que siempre hay que activar los costos financieros que sean asignables a un activo en particular,
Y otra posición extrema, ¿sí?, doctrinariamente hablando, es que nunca deberían activarse los costos financieros bajo ningún supuesto, y esos costos financieros deberían reconocerse directamente en el gasto. Las NIF, como no son doctrina contable necesariamente, sino que tienen un enfoque pragmático, se preguntan cuál es el beneficio de activar el costo financiero en el valor de un bien en particular y cuál es el propósito que tiene la información financiera y los estados financieros. En el caso de la activación, en realidad uno está pensando en que en realidad lo que logra es un efecto de diferimiento de ese costo financiero en los periodos en los cuales efectivamente ese recurso se va utilizando. ¿Sí? Porque ustedes piensen que si yo activo una parte de los costos financieros en el valor de un elemento de propiedades, plantas y equipo, no es que ese costo financiero nunca va a llegar al estado de resultados. Va a llegar, pero a través de la depreciación y a medida que el activo sea utilizado. Con lo cual va a llegar bajo un nombre distinto al estado de resultados y en un periodo de tiempo distinto. Entonces, el IASB concluyó que para las entidades que aplican NIF completas, que en general, recuerden que las NIF completas, aunque no lo dice en ningún lado, están orientadas para las empresas que están funcionando en mercados de capitales, eso se lo considera más apropiado porque en los mercados de capitales el análisis de rentabilidad se hace a mediano y largo plazo. Entonces esa distribución en el tiempo parece más apropiada con los objetivos que tiene un usuario de estados financieros en el mediano y largo plazo. En cambio, en la sección 25 de la NIF para las pymes se sigue el otro enfoque, que es el enfoque de no vamos a activar nunca. Y alguien podría decir, la NIF para las pymes es muy restrictiva, de hecho, en la revisión del año 2015, o cuando se dio la discusión que terminó en la revisión del año 2015, recuerdo que en ese momento yo estaba integrando el SMEI, y recuerdo que una de las peticiones de los que habían respondido a la solicitud de información inicial era que habiliten la posibilidad de que las pymes activen en los costos por préstamos, porque la versión previa al año 2007 de la NIC 23 no era obligatorio activar costos por préstamos, era una opción. La entidad elegía si quería activarlos o no. En el año 2007, el IASB modificó la NIC 23 y dijo no, si existen unas características determinadas que ahora veremos, hay que activar, y si no existen no se puede activar, no es que es una elección de la empresa si activa o no. Y muchos lo que pedían era que a las pymes se le diera ese tratamiento que estaba en la vieja versión de la NIC 23 de que puedan optar por activar o no. Y algunos decían, bueno, en algunas pymes que son constructoras y que toman préstamos a largo plazo, es muy significativo el hecho de poder incluir dentro del precio de los inmuebles que construyen en la porción asignable de los costos financieros relacionados con el proyecto inmobiliario, o en el caso de alguna entidad que fabrique, que está desarrollando una fábrica nueva y que toma un préstamo para financiar esa fábrica, también lo consideran oportuno. Pero la visión del IASB es la siguiente. Primero hay que preguntarse qué información es útil para el usuario, no qué es lo que prefiere la entidad. Y la realidad es que el usuario típico de una pyme, de los estados financieros, es decir, el que típicamente se pone como usuario que va a emplear los estados financieros de una pyme para asignarle recursos, es un banco. Y un banco no evalúa el mediano y el largo plazo, sino que un banco evalúa, por ejemplo, la cobertura de los intereses, es decir, la relación que existe en la entidad entre
el EBITDA y los costos financieros totales. Por lo tanto, si el usuario principal de los estados financieros de la entidad es un banco, ¿sí? Y el banco utiliza como indicador primordial para poder determinar una evaluación de riesgo crediticio el indicador de cobertura de intereses, el procedimiento de activación de costos financieros parece no ser apto para ese tipo de entidades. Por lo tanto, esa es la justificación de por qué en el contexto de las NIF completas es obligatorio activar costos financieros y por qué en las pymes se prohíbe hacerlo. No es un capricho del IASB, hay una justificación entendiendo para qué público de usuarios está dirigido cada tipo de normativa. ¿De acuerdo? El principio básico que existe en la NIC 23 es que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de esos activos y que los demás costos por préstamo se reconocen como gasto. Y después la norma va a aclarar que no se va a ocupar del costo del capital propio, es decir, el costo de oportunidad que implica la utilización de los propios recursos financieros de la entidad. No los voy a aburrir con esto, pero hay toda una discusión doctrinaria respecto de la activación del costo de capital propio. Acá en Argentina en particular esto suscitó muchas discusiones. Y después otra cuestión que va a indicar en su alcance la NIC 23 es que los activos medidos a valor razonable no se requiere que sean medidos no se requiere su aplicación, y en el caso de los inventarios producidos en grandes cantidades tampoco. Y aclaro que la posibilidad de optar o no por utilizar la NIC 23 es en los activos que se producen de forma secuencial y por grandes cantidades, no cuando una entidad produce activos concretos a pedido o algún tipo de activo en particular. Por ejemplo, es muy común que cuando una entidad se dedica a la construcción de viviendas para venderlas, es decir, su inventario son inmuebles, si toma financiamiento para ese proyecto inmobiliario en concreto, decida activar esos costos financieros dentro del costo de producción de esos inventarios que son inmuebles para la compañía, ¿sí? Pero que van a formar parte de la partida de inventarios. En cambio, si una empresa es una empresa que produce automóviles en serie, no es que tiene prohibido utilizar la NIC 23, solamente que es muy difícil poder hacer una asignación de los costos, por lo cual es más común en la práctica que no se lo utilice, salvo que la entidad pueda defender la posición de utilizarlo y demostrar de qué forma lo va a poder aplicar correctamente. Ahora, un punto que es interesante es por qué la norma no requiere la aplicación en el caso de los activos que se miden a valor razonable con contrapartidas en resultados. Supongamos este ejemplo, ¿no? Una entidad construye una propiedad de inversión que medirá de acuerdo con el modelo de valor razonable. La entidad puede optar por capitalizar los costos por préstamos directamente atribuibles, y la información que tenemos es que el costo de la propiedad de inversión antes de considerar los costos por préstamos fue de 1.000, los costos por préstamos totales fueron 800, los costos por préstamos susceptibles de capitalización son 250, y que el valor razonable, al final del periodo sobre el que se informa, es 1.300. Entonces, ¿la entidad cómo va a contabilizar esto? Si la entidad opta por capitalizar los costos por préstamos, u opta por no capitalizar los costos por préstamos, ¿sí? Siguiendo esta posibilidad que me da el alcance de la NIC 23 para este tipo de partidas en particular, el importe en libros no se ve modificado. En cualquiera de los dos casos es 1.300. Ahora, fíjense que si la entidad opta por capitalizar los costos por préstamos,
la ganancia por medición a valor razonable es 50, mientras que la pérdida por costos de préstamos es 550. En cambio, si optara por no capitalizar los costos por préstamos, dado que el activo se mida a valor razonable con contrapartidas en el resultado, lo que habría reconocido como ganancia por cambio en el valor razonable sería 300, y el gasto por intereses, o por el gasto de costos por préstamos reconocido en resultados, habría sido de 800. Ven que en los dos casos, lo que va a resultados en términos netos es 500 de pérdida. Acá tengo 550 de pérdida, 50 de ganancias, el neto es 500 de pérdida. Y acá tengo 800 de pérdida, 300 de ganancia, el neto es 500 de pérdida. Pero el problema práctico, o el problema que se puede generar en la práctica, es que con esta opción, la entidad, dependiendo de si opta por una o por otra, puede estar mostrando más o menos costos financieros, y en ese caso afectando cualquier análisis que se haga que tenga en consideración a los costos financieros. Ahora bien, siempre recordemos que cuando uno elige una política contable la tiene que aplicar de manera uniforme, y que cambiar una política contable implica modificar retroactivamente la información. Por lo tanto, si yo en un periodo determinado opto por no capitalizar los costos por préstamos relacionados con un activo apto que se mida a valor razonable con cambios en resultados, si en el otro periodo opto por no capitalizarlos, tengo que adecuar la información comparativa del estado de resultados, porque la del estado de situación no se va a ver modificada, pero la del estado de resultados sí. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué tipo de activos son activos aptos? Porque siempre estamos diciendo que la NIC 23 se refiere a la inclusión de los costos financieros dentro del valor de los activos aptos. Bueno, activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. Ahora, lo que no va a definir la NIC 23 es qué plazo de tiempo se entiende por periodo sustancial. Muchas veces en la práctica se asume como que el periodo sustancial es un periodo igual o superior a 6 meses. Pero esto no surge de la NIC 23. En ninguna parte de la NIC 23 se usa la expresión sustancial es igual a 6 meses. Esto surge de usos y costumbres que generalmente siguen en su práctica profesional la mayoría de las firmas de servicios de contabilidad. ¿Sí? ¿Qué conceptos se incluyen dentro de los costos por préstamos susceptibles de capitalización? Bueno, los gastos por intereses que se calculan usando la tasa de interés efectiva, los intereses que devenga un pasivo por arrendamientos de acuerdo con la NIF 16, supongamos yo arriendo una máquina que utilizo para fabricar un producto que es un activo apto, entonces los costos que devenga el pasivo que reconocí a causa de la máquina que arrendé, los puedo activar dentro del valor de los activos que estoy fabricando y que se benefician por ese contrato de arrendamiento. ¿Sí? Y luego hay un punto en particular que tiene que ver con las diferencias de cambios procedentes de préstamos en moneda extranjera. Acá hay una cuestión específica que muchas veces se la da por asumida y que no está tan bien tratada en la práctica. ¿Y cuál es? Que cuando uno va a la NIC 23, el párrafo 6E dice que las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera que se van a considerar son aquellas que se consideren como ajustes de los costos por intereses. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en la reunión pasada vieron con Marcela Rizzo el concepto de tasa de interés.
y vieron que hay distintos conceptos que afectan la determinación financiera de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que una empresa que está en Colombia tome un préstamo en pesos colombianos para financiar la construcción de un activo apto, a que tome un préstamo en dólares. ¿Mm? Se supone que hay un riesgo relacionado con el peso colombiano que no es el mismo riesgo que el que se relaciona con el dólar estadounidense. De hecho, el dólar estadounidense, al ser una moneda dura, está protegido de procesos de devaluación de la moneda funcional. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? En los países de América Latina tenemos mucha experiencia en estos temas. En el caso de Ecuador, al estar dolarizados, no tienen este problema, ¿sí? Pero sabemos que, evidentemente, nuestras monedas locales tienen una exposición al tipo de cambio. Y por lo tanto, si yo tomo, supongamos, un préstamo de $100.000 que lo voy a repagar en dólares, no es lo mismo que tomar un préstamo de, supongamos, 30 millones de pesos colombianos, que creo que debe ser la equivalencia a $100.000, o 300 millones de pesos colombianos, que sería la equivalencia a $100.000, y decir, lo voy a repagar en pesos colombianos. ¿Sí? Entonces, la tasa para un préstamo en pesos colombianos, o en soles, o en pesos argentinos, es muy distinta a la tasa que se paga por financiarse en moneda extranjera. Pero si yo tengo alguna parte que no tiene que ver con el factor diferencia de moneda, o sea, el efecto de el riesgo propio de la moneda, ese concepto no lo puedo activar. Yo solo puedo activar aquello que sea un ajuste para reflejar la diferencia entre una tasa de interés que grava una financiación en una moneda funcional X y una tasa de interés equivalente, pero que considera los riesgos determinados de una moneda extranjera Z. Veamos el ejemplo, ¿no? Supongamos que los costos por préstamos en moneda extranjera en el año 1 y en el año 2 fueron de 1.250 medidos en moneda funcional esto, ¿no? Con lo cual el costo financiero total, o los costos por préstamos totales por un préstamo en moneda extranjera fueron de 2.500. ¿Cuánto habría sido el tipo de interés que habría pagado, o cuánto habría sido el costo financiero que la entidad habría pagado si ese préstamo lo hubiera tomado en moneda local o en moneda funcional? Habría sido 1.500, ¿sí? Entonces, la norma dice, lo que se tiene que activar como parte del costo son los 250, que es la diferencia entre el costo financiero que se devengó por el uso de fondos en moneda extranjera respecto de lo que la entidad habría pagado si se habría financiado en moneda funcional. Esa diferencia de 250 es lo que resulta activable. Ahora, como la pérdida por tipo de cambio total de ese año fue de 300, entonces hay 250 que activo y 50 que reconozco en el estado de resultados. ¿Sí? En el año 2 es exactamente igual, con una particularidad. La diferencia es 250, pero en el año se devengaron solamente 150 de gastos financieros, con lo cual lo máximo que puedo activar es 150 y no voy a reconocer nada en el gasto. ¿Sí? Con lo cual al final
voy a terminar reconociendo 400 como parte del activo y 50, o sea, de estos 450 que en el transcurso de 2 años se mandaron o se devengaron, voy a reconocer 450, 400 dentro del activo y 50 dentro del gasto, ¿sí? Este sería un enfoque, porque la norma no dice cómo lo tengo que hacer. A ver, alguien me está escribiendo en el chat. No lo puedo ver el chat, ¿eh? No sé por qué, pero si tengo abierta la pantalla, no... Que se perdieron un poquito, mi querido Hernán, si podremos hacer una pequeña conclusión, una De vuelta, recapitulación. a ver, vamos de vuelta. La entidad tiene un préstamo, ¿sí? Un costo por préstamo en el año 1 de 1.250. Si la entidad, esto es lo que se devengó efectivamente. Si la entidad se habría financiado en moneda local, el costo financiero que habría pagado, si toda su financiación hubiera sido en moneda local, el costo que habría pagado es de 1.500. Con lo cual hay una diferencia de 250. ¿Hasta ahí me siguen? Quiere decir que una tasa de interés que cubre el riesgo de la moneda funcional respecto a una tasa de interés que cubre el riesgo de una moneda extranjera, que evidentemente es una moneda extranjera más fuerte, en este caso, tiene por diferencia 250 en total, ¿sí? Este es el análisis financiero. Esto no aparece en ninguna... el dato A y B no es un dato de los estados financieros, es un análisis financiero. ¿Sí? Es un análisis de finanzas. Entonces voy a un dato que está dentro del estado de resultados. ¿Sí? Por ahora está en el estado de resultados, ¿no? Está en una cuenta de costos financieros. ¿Cuánto es el total de los costos financieros relacionados con préstamos de activos aptos? 300. Bueno, si lo máximo que yo puedo activar es la diferencia entre 1.500 y 250, lo máximo que puedo activar es 250. ¿Sí? Pero como lo que tengo que reconocer en el gasto es 300, hay 50 que tengo que dejar en el gasto. ¿Sí? Si lo queremos ver en forma de Excel, supongamos que la entidad, lo voy a poner en otra hoja, la entidad lleva en una cuenta todos los costos financieros. Costos financieros a contrapartida, y a lo largo de todo el año, la entidad terminó contabilizando 1.250 por esto, ¿sí? De este total de 1.250, se relacionan con activos aptos 300, ¿sí? Con lo cual 300 se relacionan con activos aptos y por lo tanto la diferencia no se relacionan con activos aptos, va a ser 950, ¿sí? Lo que se pregunta la NIC 23 es si estos 300, porque se relacionan con préstamos en moneda extranjera que se tomaron para financiar un activo apto, son en su totalidad activables. Y la norma dice no, porque usted primero tiene que fijarse cuánto es el ajuste que solo refleja el efecto moneda entre las dos tasas de interés.
y lo que la entidad habría contabilizado. Si esto es lo que contabilizó por tomar fondos en moneda extranjera. ¿De acuerdo? Lo que habría contabilizado, por eso hipotético, ¿sí? Por tomar iguales fondos, pero en moneda funcional, es decir, si esto mismo lo hubiera tomado en moneda funcional, habría sido 1500. ¿Sí? ¿Qué hice? Busqué una tasa, supongamos que para poner nombres a todo esto, contabilizó. ¿Sí? Supongamos que acá estamos hablando de soles y acá estamos hablando de dólares, por poner dos monedas determinadas, conocidas por todos, ¿sí? Moneda de Perú, moneda de los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Este costo financiero es el que la entidad habría registrado por si se hubiera financiado en moneda local, ¿sí? Es decir, por financiarse en dólares se ahorra 250, tiene un sobrecosto de moneda extranjera de 250, ¿sí? El ajuste en la tasa de interés relacionado con la seguridad, estabilidad de la moneda es la diferencia entre 1500, que es lo que habría pagado si se hubiera financiado en soles, y 1250, que es lo que pagó por financiarse en dólares. ¿Sí? Con lo cual, este es el máximo activable. ¿Sí? Como el total que nos estamos planteando que se podrían activar, ¿sí? Total activable en potencia es 300, yo tengo que activar solamente el menor de los dos. Entonces, 250 es parte del activo, y 50 es un gasto por intereses. Con lo cual, de estos 1250 en total, ¿sí? Quiere decir que yo voy a reconocer, ¿sí? De los costos financieros que fueron 1250, la primera diferenciación que hago es entre los que se relacionan con activos aptos y los que no se relacionan con activos aptos, ¿sí? Este total habíamos dicho que era 950 y este total es 300. Y luego de estos 300 tengo que definir cuál es la porción que se relaciona
¿sí? Se relacionan con ajuste a la tasa y se relacionan con otras causas. Que se relacionan con ajuste a la tasa eran solo 250. Por lo tanto, se relacionan con otras causas la diferencia. Vamos a ponerlo en positivo. Por lo tanto, lo que pintamos en color amarillo es lo que se va a reconocer como costos financieros en el estado de resultados, ¿sí? Y lo que vamos a pintar en color celeste es lo que se va a reconocer como parte integrante del costo del activo apto. ¿Se entiende el problema entonces? Acá Rodi me dice si no es al revés las monedas. A ver. Claro, bueno, acá es que la entidad se financió en dólares, ¿sí? Y acá es lo que habría contabilizado si se hubiera financiado en soles. Es correcto, estaba invertido ese punto. Correcto. Bueno, antes me aparecía el chat y ahora no sé por qué. Porque había algunas cuestiones que me habían formulado por el chat. No tenemos nada pendiente de ¿No? preguntas, estimado Bueno, Hernán. Ninguna. perfecto. Bueno. Y el otro tema tiene que ver con que en un contexto en el cual la entidad aplica la NIC 29 de ajuste por inflación, solo puede activar la porción de los intereses que no compensan la inflación a la que está expuesto el prestamista. Ustedes habrán visto con Marcela que la tasa de interés, entre otros elementos que incluyen también las expectativas de inflación. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que la entidad tiene que capitalizar costos por préstamos en un contexto de hiperinflación, la entidad aplica la NIC 29, el valor del préstamo, el capital es de 1000, el interés aparente, lo que en finanzas se llama interés aparente porque incluye a la porción, incluye a la compensación de la inflación también, es el 60%, pero en la inflación interanual es el 55%. Entonces, en este caso, los costos por préstamos total en moneda sin reexpresar, es decir, si la entidad hubiera medido sin usar la NIC 29 habrían sido 600, porque habría aplicado 60% de 1000 y eso habría reconocido y eso habría activado, ¿sí? Pero cuando reexpresa por inflación, primero tiene que hacer 1000 por 1.55 y eso da 1555. ¿Está bien? Y si me comparo contra los 1600, que es el valor al cierre del préstamo, solamente puedo capitalizar 5. ¿Sí? Entonces, en un contexto de aplicación de NIC 29, la entidad solo puede activar la parte que no compensa la compensación de la inflación. Y supongamos otro escenario similar, pero donde la inflación estuvo por encima del tipo de interés. En ese caso, la entidad no puede activar nada, porque si no, estaría activando solamente inflación.
De hecho, en este contexto, la empresa tuvo una tasa de interés real negativa, porque lo único que hizo el prestamista cuando le cobró el 60% fue recaudar inflación y ni siquiera llegó a recaudar la totalidad de la inflación a la que estuvo expuesto, porque hubo 5 puntos de inflación que no llegó a recaudar. Pero esta diferencia solo se utiliza cuando la entidad aplica la NIC 29, no en cualquier contexto. ¿Sí? No en cualquier contexto. ¿De acuerdo?